Mi nombre es Gustavo Líbano, soy consultor de contenidos digitales y experto en transmedia en Router. Vamos a hablar en este vídeo sobre lo que es la íntima relación entre el transmedia y la animación. Y por supuesto, para manejarnos en el mismo margen conceptual, tendremos que hablar primero de lo que es la economía digital. Ese va a ser nuestro terreno de juego a la hora de continuar el discurso de este vídeo. Y dentro de lo que es la economía digital, por supuesto, incidiremos en distintos conceptos como lo es la producción audiovisual, la animación, las aplicaciones móviles, videojuegos, transmedia y mundo editorial. Ahora, centrándonos en básicamente describir primero lo que es la economía digital, para que nos movamos en el mismo terreno de juego, insisto. La economía digital es aquella que ha surgido en las pasadas 2 décadas a raíz de la democratización y popularización del acceso a Internet y de las nuevas tecnologías. Por supuesto, entre ellas la informática y la computación. ¿Qué ocurre dentro de la economía digital? Que surgen nuevos productos y servicios autóctonos de dicha economía y al mismo tiempo se produce la transformación de industrias tradicionales o analógicas a su nueva vertiente digital. Eso ha ocurrido precisamente con la industria de los contenidos digitales, es decir, la industria de los contenidos ha existido siempre, básicamente porque los contenidos, como veremos luego engloba desde un libro hasta una serie de animación. Pero ¿qué ocurre? Se ha transformado, se ha tenido necesariamente que transformar a partir de los nuevos modelos de consumo y de las nuevas tecnologías para la producción en lo que es la actual industria de los contenidos digitales. Esa industria de los contenidos digitales agrupa, por supuesto, todo lo que es la creación de contenidos. Y por contenido tenemos que definir cualquier transmisión de información entre un emisor y un receptor. Esa información no necesariamente tiene que tener carácter informativo, puede ser también tener un carácter narrativo, es decir, me puede querer contar una historia. Lo importante es que un contenido siempre es el paso intermedio entre lo que un emisor quiere contar a un receptor, ¿de acuerdo? Entonces, la industria de los contenidos digitales, por supuesto, un importantísimo sector dentro de ella es la producción audiovisual. ¿Por qué es muy importante? Porque la producción audiovisual básicamente ahora lidera lo que es la producción de contenidos y porque el contenido audiovisual es uno de los que es capaz de transmitir con mayor acierto y con mayor carga de información un contenido entre un emisor y un receptor. Y especialmente notorio es el mundo de la animación, porque la animación es un subsector que se transformó completamente a raíz de la economía digital. Pasó de producirse animación en 2 dimensiones dibujada a mano a producirse series de televisión o películas, largometrajes completamente generados por ordenador. Con lo cual, a día de hoy, la industria de la animación es casi una industria 100% o con un altísimo porcentaje de producción basada en las nuevas tecnologías. Incluso la animación 2D recurre normalmente, habitualmente, a técnicas digitales para poder tener una producción correcta y adecuada a los nuevos tiempos. Con lo cual, si entendemos que este es el marco en el que vamos a hablar de la animación, especialmente la animación digital dentro del marco de la producción audiovisual, dentro de la industria de los contenidos digitales, que forma parte esencial de la economía digital. El tema de este vídeo es el transmedia. ¿Y por qué existe una relación tan íntima entre la animación y el transmedia? Es en lo que vamos a llegar como conclusión del mismo. ¿Qué es el transmedia? El transmedia es un concepto que básicamente cuenta lo siguiente. Antes se producían distintos contenidos audiovisuales o no audiovisuales y esos contenidos no tenían interrelación entre sí. Por ejemplo, una película podía ser la adaptación de una novela y al mismo tiempo luego eso llevar a la producción de merchandising, pero no había una interrelación en cada una de esas partes. Es decir, la película era básicamente una adaptación, no contaba nada nuevo o no pretendía contar como concepto nada nuevo. Al mismo tiempo que el merchandising no tenía más que un componente de rentabilización de quizás una imagen creada, un arte, etc. ¿Qué es lo que plantea el transmedia? Si hacemos que todos esos elementos tengan cohesión, si hacemos que todos esos elementos cuenten la misma historia a través de una narrativa común, conseguiremos que el público consuma más contenidos. Porque lo que veremos es que una aplicación móvil, por ejemplo, puede facilitar el que una persona que ha visto, un usuario que ha visto, un espectador que ha visto una película, quiera consumir también esa aplicación móvil para descubrir algo nuevo sobre un personaje, sobre una historia, sobre un escenario, etc. Con lo cual, lo más importante del transmedia como concepto es su narrativa, es decir, crea una narrativa cohesiva entre distintos elementos para que esos elementos fomenten el consumo entre ellos. Ese es principalmente su modelo de negocio, la creación de un entramado mucho más sinérgico de consumo por parte de los usuarios. Cuando entran a la historia a través de cualquiera de sus posibles ramas, se dan cuenta de que hay una historia interesante detrás, de que hay un contenido interesante y deciden por tanto migrar entre plataformas y entre dispositivos. Eso es también uno de los conceptos más importantes del transmedia, el hecho de que vamos a estar constantemente saltando de dispositivos a otro, como ocurre en el vídeo que estáis viendo acompañando esto. También esos dispositivos, o sea, el consumo va a ser multiplataforma, multiusuario y multidispositivo. ¿Qué quiere decir esto? No hay mejor forma de representarlo que pintar lo que es el árbol del transmedia.
Es decir, cada vez que en el concepto transmedia, insisto, creamos un contenido digital, tenemos que imaginarnos como si fuese un árbol con distintas ramas, pero cuyo tronco es la misma historia. Es una historia central que me permite ir mirando cada una de las ramas y consumiendo contenido según me apetece o según lo necesito. Con lo cual, vamos a poner el caso de una IP de la animación. Y aclaro que una IP en la animación o en cualquier otro contenido audiovisual es un mundo creado con sus personajes, sus normas, su historia, sus reglas de juego, en el cual si yo ese mundo funciona como una especie de playground, de escenario para jugar, en el cual, conociendo las reglas, conociendo los personajes, puedo crear distintas historias. Por ejemplo, una IP de la animación podría ser Monsters, de Pixar. Monsters se ha concretado en Monsters Inc., la primera película, y Monsters University, la segunda película que ha sacado este estudio de animación muy conocido, probablemente el que más. ¿Qué ocurre? Monsters te plantea una clara IP, es decir, el IP, insisto, son reglas de juego o un mundo muy cohesivo. Existe el mundo de los monstruos que tiene relación con el mundo de los humanos. En el mundo de los monstruos existen varios personajes que son esenciales y la historia se desarrolla en una secuencia, en una cronología lógica. Ahora bien, teniendo esas reglas de juego podemos crear todo lo que vemos en este árbol de transmedia. Podemos crear videojuegos que cuenten historias diferentes sobre los personajes que ya conocemos y que nos permitan jugar con ellos. Podemos crear productos editoriales, por ejemplo, para conocer la historia de ese mundo de los monstruos. Podemos crear merchandising, que ese merchandising tenga más que un componente simplemente de objeto, sino que por los contenidos o por la información o por lo que me permite hacer ese objeto de merchandising, yo adquiero un mayor conocimiento de la historia. Esto es probablemente el punto más difícil de conseguir en el transmedia, pero se puede hacer y hay ejemplos fabulosos que podréis conocer si indagáis un poco en lo que es el concepto transmedia. Podemos tener eventos y esos eventos llevar, por ejemplo, no solamente a interactuar con los personajes, sino a, insisto, a conocer más, por ejemplo, sobre un momento concreto de la historia del mundo de Monsters. Podemos tener, es difícil que ocurra en el caso de Pixar, pero podemos tener una adaptación a imagen real, es decir, una producción audiovisual derivada de la animación. Y finalmente podemos tener lo más novedoso que son aplicaciones móviles o web. Esto es lo que ha entrado en el terreno de juego del transmedia más recientemente, pero al mismo tiempo propone cosas interesantísimas, como son, por ejemplo, las aplicaciones de segunda pantalla. Una aplicación de segunda pantalla es aquella que se sincroniza con una producción audiovisual, por ejemplo, con una serie de televisión, y normalmente se sincroniza a través del audio para permitir la sincronización incluso cuando es en diferido. Y lo que tenga yo, o sea, la aplicación que estoy visualizando en mi tablet o smartphone me va a contar información adicional de lo que ocurre en tiempo real en la serie de televisión que estoy viendo. Por ejemplo, descubriré más información sobre un lugar que se menciona, descubriré cómo se sitúa determinado evento dentro de una cronología porque me lo mostrará la pantalla y podré verlo. De forma que según estoy consumiendo el contenido, otro dispositivo, me está permitiendo conocer más información sobre esa misma historia. Como veréis, el potencial de la narrativa transmedia a la hora de fomentar el consumo, a la hora de fomentar el que un espectador habitual de la animación migre y pueda consumir cualquier otro tipo de contenidos, y además la animación en este caso es capital, porque la animación, al ser nativa de la economía digital y al estar producida casi íntegramente o íntegramente en formato 3D, en formato digital, me permite muy fácilmente la adaptación a videojuegos, o sea, la creación de videojuegos en base a los mismos modelos 3D que ya tengo creados para mi serie de televisión de animación. Puedo crear aplicaciones móviles con las mismas artes, los mismos artes que tengo para mi producción audiovisual. De forma que la animación es un ejemplo clarísimo y excelente para describir el potencial de la narrativa transmedia a la hora de crear consumo, fomentar el consumo y fomentar sinergias que permiten la consolidación de la nueva industria de los contenidos digitales. Muchas gracias por haber visto este vídeo sobre lo que es la animación y el transmedia y esperamos que si os interese podáis seguir indagando en base a los contenidos que ofrecemos en esta plataforma para formaros en este campo. Gracias.